Las 8:06 en el tiempo del centro. El año pasado comentamos la resolución, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró que México era responsable por violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Esto en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, que permanecieron detenidos bajo la figura de prisión preventiva oficiosa sin sentencia por más de 17 años. ¿Por qué traigo esto a cuento? Pues porque en el conjunto de las iniciativas de reforma que presentó el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Estos delitos son extorsión, narcomenudeo, producción de drogas sintéticas y defraudación fiscal. Y vamos a hablar al respecto con Simón Hernández León, abogado, defensor de derechos humanos y representante de García Rodríguez y Alpizar Ortiz, el caso que comentaba yo al principio. ¿Qué tal, licenciado? Gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. Pascal, muy buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues dado que México ya ha sido condenado por esto, pues parece una insistencia o es una insistencia difícil de entender el que en este conjunto de reformas se proponga ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sí, desde luego, creo que las reformas han tenido distintas posiciones y valoraciones en este conjunto de iniciativas que ha propuesto el presidente López Obrador, pero en el caso particular de la reforma al 19 constitucional, no solo tiene implicaciones internas, sino tiene consecuencias a nivel internacional, porque estamos hablando de una determinación que ya adoptó un tribunal internacional donde ya se condenó a México por esta figura, por cómo está establecida en la Constitución. Se ordena a México hacer la reforma constitucional y lejos de dar cumplimiento a esto, tanto en García Rodríguez como en el caso Son Panzle, lo que está haciendo el Estado a partir de esta propuesta, pues es incurrir en un desacato al proponer no solo que no se elimine, sino que se amplíe esta figura. Entonces esto ya es una condición no solo regresiva que va contra las obligaciones internacionales, sino que además en estas sentencias en particular sí constituye pues un desacato a lo establecido en la jurisdicción internacional por la Corte Interamericana. Bueno, entonces los legisladores que eventualmente voten por este cambio legal, por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, estarían pues exponiendo al país a alguna nueva sanción, algún fallo contrario en instancias internacionales. Sí, es correcto digamos la actuación de los poderes de la Unión, en este caso del Poder Ejecutivo con la propuesta y eventualmente del Congreso de la Unión, si es que aprueba, pues generarían responsabilidad en sede internacional. Ya son situaciones no solo que van contra, digamos, la interpretación que ha tenido la Corte, sino en este caso específico contra dos sentencias internacionales. Y me parece que ahí la administración del presidente López Obrador pues no ha tenido la suficiente visión o la mirada desde la Cancillería para que se les plantee o que se les genere digamos el escenario, las consecuencias a nivel de responsabilidad internacional que esto tiene. Sí es un tema particularmente grave, ¿no? Es Bueno, como sí. Sí, es como hace unos años cuando México fue condenado por el tema del fuero militar y que estaba en el Código de Justicia, se ordena una reforma, finalmente la Suprema Corte va declarando la inconstitucionalidad de esta disposición, pero es como si en aquella época, lejos de hacer el proceso legislativo y modificar esta parte y suprimirla de una ley secundaria, se hubiera constitucionalizado, ¿no? Desafiando, digamos, al Tribunal Internacional. Es más o menos esta posición la que está adoptando la administración del presidente López Obrador. Recuérdenos, licenciado Hernández, ¿cuáles fueron los criterios de la Corte Interamericana en el caso de sus defendidos? Sí, claro. Lo que concluye la Corte Interamericana es la prisión preventiva
sí es una figura necesaria en un Estado democrático. Esto es, sí se puede detener siempre y cuando haya justificación para que una persona pueda comparecer a un juicio si es que hay indicios de su responsabilidad, pero lo debe hacer bajo una condición, digamos, excepcional. Es que se valore si esta medida, prisión preventiva, es adecuada, es idónea, es necesaria Ujú. en cada caso por determinación de un juez. El problema con cómo está diseñada en México desde 2008 es que es automática. Entonces la Constitución establece que en automático los jueces la imponen siempre que la Fiscalía proponga investigar por una serie de delitos, y ahí Ujú. también pues se le da un poder muy abierto y discrecional a las fiscalías. Entonces esta condición de que la prisión preventiva sea oficiosa o automática y no en cada caso Ujú. es lo que la Corte Interamericana encuentra como incompatible, digamos, con el orden público internacional, y se señala debe mantenerse, pero debe ser impuesta en cada caso, debe ser prisión preventiva justificada. ¿Qué ha implicado en los hechos el uso de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país? Pues ha implicado que en los últimos años, y justo a colación de esta propuesta de ampliar el catálogo, desde 2019 que se amplió el catálogo y se estableció más delitos en la Constitución, tenemos a más personas pobres en prisión. Esto no ha servido, como señala el gobierno federal, como elemento en la política de seguridad, tampoco tiene incidencia en la prevención del delito, en disminuir la violencia, Ujú. pero sí la evidencia nos da digamos, certeza de que hay más personas pobres en prisión, y que esto no está atacando pues los grandes problemas que el presidente ha apuntado, ¿no? Como los delitos de corrupción, los delitos de cuello blanco, sino más bien son otro tipo de delitos y es otro tipo de población en específico. Lo que se está haciendo es castigar la pobreza y llevar a más personas pobres a prisión. Ahora son cerca de 92,000 personas que están con esta medida y que pues representan casi el 50% de las personas en prisión, estarían sin una sentencia, pero en prisión por esta condición automática o oficiosa de la prisión. Pues ahí está lo que se juega, el contexto de esta propuesta hecha por el presidente López Obrador en el marco de su paquete de iniciativas de reforma. Pues gracias, abogado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti por el espacio. Gracias, Simón Hernández León.